apto para todo público. Aquí los funcionarios se abrazan alborozados. Ahí bajó en los balcones. Bajó el presidente del helicóptero. Hay euforia entre los funcionarios que se abrazan, intercambian sonrisas. Evidentemente hay una muy buena noticia. La noticia extraoficial es que los sublevados se rindieron, pero todos están esperando el anuncio oficial del regreso del presidente Raúl Alfonsín. Compatriotas, compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. Conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión, y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. Derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Buenas noches, bienvenidos. Hace 25 Pascuas ocurrió ese episodio. ¿Cuál es la historia detrás de aquella jornada? Lo vamos a revivir con Leopoldo Moró, alguien que estuvo muy cerca de estos acontecimientos y que tiene una historia para contarnos como si fuera nueva. Y para muchos seguramente lo es. En aquellos días estaba en juego nada menos que la democracia. Se salvó la democracia y lo que hoy disfrutamos, la continuidad que se ha tenido, quizás tuvo una refundación en aquellas jornadas. Es lo que queremos revisar. ¿Cómo había sido aquel mes de abril? ¿Cuáles eran los antecedentes? ¿Y qué es lo que vino después? ¿Nos acompañan? Vamos a presentarles a quienes tenemos en el Twitter con nuestra compañera Julieta Camaño y enseguida comenzamos a repasar abril de hace 25 Pascuas. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Víctor Hugo. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos. Más de 52.000 seguidores tenemos en @BDL Víctor Hugo. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos siguen domingo a domingo y por supuesto también se comunican durante toda la semana con nuestro tweet. Bueno, hoy estarán en el Twitter de invitados. En primer lugar tenemos a Laura García Tuñón. Ella es legisladora de Buenos Aires para Todos, así se llama su partido. También estará con nosotros Cristian Castillo, él es dirigente de los trabajadores del Partido Socialista. Todos ellos ya están tuiteando en @BDL Víctor Hugo. Y también estará con nosotros acompañándonos Adrián Grana, él es diputado provincial del bloque Nuevo Encuentro de Sabatella. Ellos estarán entonces en @BDL Víctor Hugo junto a nosotros en vivo con los twitters.
Hoy hace 25 Pascuas de ocurrido lo que nosotros hemos utilizado en el comienzo de esta edición de Bajada de Línea. Y nos preguntamos cuáles eran los antecedentes. Uno de ellos, acaso de los más importantes, se registró el 2 de abril de ese año, cuando se cumplían 5 de la Guerra de Malvinas. En aquel momento, el presidente Alfonsín concurre a una misa en la iglesia Estela Maris. Y allí el vicario castrense pronuncia un discurso que de alguna manera es algo sumamente conocido de la iglesia en función de puntos de vista que muchísimas veces son incomprensibles en su relación con aquella joven democracia por otra parte. Vamos a ir escuchando lo que dice el vicario castrense, pero presten mucha atención, no solamente a lo que dice, sino al gesto claro, elocuente del doctor Raúl Alfonsín cuando llama a una persona para decirle: yo quiero hablar, yo quiero responderle a lo que está diciendo. Veamos lo que sucedió en esa misa a los 5 años de la Guerra de Malvinas. No al predominio de la seguridad, no al heroísmo del no liberar, no a la delincuencia, a la pasotería, a la coña, al negociar, a la injusticia. En ese momento Raúl Alfonsín, escuchando todo esto, siente una particular indignación que se advierte y llama a un monaguillo, a alguien, dice: venga por favor, venga, venga. Sigue hablando el vicario castrense, que no tenía una buena opinión de cómo iba la democracia en aquellos años. Y entonces el doctor Alfonsín decide hablar y dice: venimos hoy a honrar y recordar a quienes murieron por la patria. Aquí se ha hablado de coima y de negociados, y lo ha anticipado el señor sacerdote, que a esto se iba a referir Monseñor Medina. Si hay algo que todos nosotros, porque de alguna manera tenemos responsabilidad de gobierno, tenemos que cuidar en nuestra patria, es la honradez de nuestros procederes, la dignidad de nuestra acción, la moralidad que debe aparecer como cristalina en todo momento. Si se ha dicho esto delante del presidente, es seguramente porque se conoce algo que el presidente desconoce. De modo que yo solicito también públicamente que si alguien de los presentes conoce de alguna coima o de algún negociado, haciendo honor a los hombres que murieron por la patria, haciendo honor a nuestras mejores tradiciones que aquí han sido señaladas, lo diga y lo manifieste concretamente. No hay nada que precie tanto el presidente de la nación como la honradez en los procederes del gobierno. Yo le agradezco, Monseñor Medina, sus conceptos y quiero darle una tranquilidad. Estamos transitando el camino de la patria grande, con el esfuerzo y el sacrificio, como dije, de muchos, poniendo por delante el futuro que queremos para nuestros hijos. Vamos agrandando nuestra patria. Leopoldo, bienvenido. Gracias, Víctor Hugo. ¿Cómo anda? Emociona escuchar eso, ¿no? Eriza la piel, sí. Eriza la piel. Un hecho histórico. Yo diría que esas expresiones de Medina fueron la proclama de Semana Santa, una anticipación que venía desde el púlpito, que tenía mucho que ver con esos sentimientos que movilizaban a las Fuerzas Armadas, que venían de toda la historia de la espada, la cruz, etcétera, etcétera. Pero además formaron parte de los indicios que nosotros teníamos antes de Semana Santa. No nos sorprendió, mucha gente supone de que sorprendió el hecho fáctico, pero estaba muy claro que avanzábamos en esa dirección,
Había rumores muy fuertes de que cuando comenzaran las citaciones a los oficiales que estaban imputados de violación de los derechos humanos, iba a haber actos de resistencia. Y es en ese contexto que se produce ese discurso. Y es en ese contexto. Una especie de proclama, como usted bien dice. Una proclama que tiene esta continuidad, Leopoldo. Le invito a ver lo que ocurrió en Córdoba, que es un episodio que no muchos recuerdan. Usted lo tiene en cuenta. El de Barreiro. El de Barreiro, cuando él no quiere ser investigado por la justicia civil, quiere que lo investigue la justicia militar. En Córdoba empezaba todo. El jueves 16 de abril de 1987, la provincia de Córdoba volvió a ser el epicentro de la tensión política del país. Más precisamente, en la sede del tercer cuerpo de ejército, volvió a plantearse el desencuentro entre sectores militares y el resto de la sociedad. El entonces mayor Ernesto Barreiro se refugió en el Regimiento 14 de Infantería Aerotransportada, negándose a declarar ante la justicia que lo convocó por presuntas violaciones a los derechos humanos, actitud que fue respaldada por sus camaradas del lugar. Que se le busque la solución necesaria, que creemos que debe ser política, al problema de los juicios, que la conducción actual de la fuerza, que no es representativa de nadie, sea reemplazada, y me refiero concretamente al jefe de Estado Mayor. Naturalmente que esto va a traer otros relevos más abajo, y además que la fuerza sea considerada dentro del esquema democrático del Estado de Derecho que estamos viviendo como una de las instituciones más de la nación y no los kelper de la sociedad como somos considerados hasta ahora. Numéricamente, ¿cuánta gente estaría en esta posición? Hablando de oficiales y personal subalterno. En estos momentos le diría todo el ejército, porque este no es un foco del Regimiento 14 en el cual ustedes están ahora, sino que es un problema de todo el ejército. Les aseguro, los acaba de recibir la adhesión de la base Espora, que se solidariza con la posición de Córdoba, de Campo de Mayo, de Tucumán, de Bahía Blanca y de todo lo que constituye el 5º Cuerpo de Ejército. Este es el ejército entero, absolutamente completo, y se le están plegando elementos de otras fuerzas. Aquí ratificamos el apoyo a la democracia y el Estado de Derecho. Absolutamente todos estamos convencidos, al igual que el pueblo, que tenemos que vivir en esa situación normal de cualquier país que se considere civilizado. ¿No se consideran kelpers? ¿Por qué nos consideramos kelper? Porque somos realmente desde hace 3 años los elementos que estamos sirviendo aquí a programas electorales de todo el espectro partidocrático. ¿Hasta qué punto va a ser llevado esta situación? Hasta que se negocie sobre lo que hemos planteado, y de lo contrario se va a continuar con la escalada que sea necesario y que no queremos llegar. ¿A qué se le llama escalada en términos militares? Escalada que si se ordena represión acá se va a resistir. ¿Qué días, Tremendo. Usted sabe que en ese mismo lugar, que es la guarnición militar Córdoba, que implica varios regimientos, un año antes, cuando yo se lo mencione, usted tal vez lo recuerde, Alfonsín hizo una visita, no me acuerdo si para alguna fecha patria de rutina, y habían colocado una bomba en el trayecto del coche que tenía por donde tenía que pasar Alfonsín, en la alcantarilla, que explotó a los 5 minutos del paso. Hubo un atentado. Sí, un atentado dentro de la guarnición. Dentro de la guarnición. Ese era el contexto en el que nosotros nos movíamos en esa circunstancia. Por eso, tal vez a las nuevas generaciones hoy se le hace un poco difícil comprender esa situación, ¿verdad? Lo que es aprovechado por algunos para decir que hubo claudicaciones. La verdad es que hay que contextualizar lo que sucedió en ese momento. Yo le mencionaba a usted el otro día en el programa de radio, nosotros teníamos del otro lado de la cordillera a Pinochet, teníamos la dictadura militar en su patria, en Uruguay, teníamos a Stroessner en Paraguay, teníamos la dictadura militar de Brasil, teníamos a Reagan en la Casa Blanca, un verdadero halcón si lo sabía, que en esos días estaba además intentando invadir Nicaragua. Y bueno, en ese contexto encaramos nuestra política. Y los enemigos de adentro. Los enemigos de adentro,
que eran muchos, nosotros teníamos que ir a buscar a estos personajes a las guarniciones, estaban al mando de las guarniciones. Por eso yo siempre digo que nosotros a estos leones los cazábamos en la selva, no en el zoológico, que es otra cosa diferente, ¿no? Al otro día de este episodio habló el doctor Alfonsín. Había 30.000 personas afuera y Alfonsín dijo esto. Aquí no hay nada que negociar. La democracia de los argentinos no se negocia. Se terminó para siempre el tiempo de los golpes, pero también se terminó el tiempo de las presiones, los pronunciamientos y los planteos. Antes de llegar, Leopoldo, al momento del levantamiento, quiero ver qué dicen nuestros amigos invitados en el tuit. Julieta, por favor. Bueno, tenemos algunos y muy interesantes, Víctor Hugo. Vamos a comenzar con el de Laura García Tuñón. Ella tuiteó: hola, a 25 años de aquella Semana Santa seguimos teniendo una democracia que aún no soluciona los problemas de nuestro pueblo, dice. Adrián Grana: así como el juicio a las juntas permitió ensanchar la democracia, la negociación con los Carapintadas significó un gran retroceso. Cristian Castillo, por su parte, tiene dos tuits más que interesantes. El primero: aquel día me fui de la Plaza de Mayo con la columna del MAS, el partido en el que militaba, repudiando la claudicación ante Rico. Y agrega: no fue solo Alfonsín, la UCR, el PJ, la UCD, el Partido Demócrata Cristiano, el PI, el Partido Comunista y el Partido Socialista suscribieron el acta de compromiso democrático, dice en @BDL Víctor Hugo, y agrega: en esa acta se aceptaba el principio que sería fijado en la ley de obediencia debida. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Bueno, a ver, en primer lugar, efectivamente tenemos una democracia que no ha resuelto todos los problemas, pero tenemos una democracia. Este es el punto. Además, la democracia precisamente tiene una gran virtud, que es el único sistema que se perfecciona a sí mismo. Entonces, lo importante es permitir que la democracia viva y evolucione para terminar resolviendo los problemas de una sociedad. Yo muchas veces me he preguntado, digo, ¿qué es lo que algunos sectores esperaban? Porque la verdad que ese fue un hecho que fue un punto de inflexión en muchos aspectos. Fue la primera vez que un gobierno convoca al pueblo a las calles y a las plazas a defender el sistema. Un presidente que no se va del lugar donde tiene que estar, no huye. Yo recuerdo que además esta fue una decisión muy meditada incluso antes de este episodio. Pusimos en cadena nacional, cosa que nos resultó muy fácil porque a excepción de este canal, todos los demás eran estatales. Algo que debo agradecer porque no sé qué hubiera ocurrido en otras circunstancias. ¿Por qué dice eso? El otro día me lo mencionó también por radio. Bueno, entre paréntesis. Entre paréntesis. Bueno, porque no sé cómo hubiera... Yo le cuento un episodio para tratar de simbolizar lo que quiero decir. Radio Mitre, que hagamos la salvedad, en aquel momento todavía no era del Grupo Clarín, lo primero que hizo fue hacerle un reportaje a Rico desde Campo de Mayo, ¿no? Y ahí se genera toda una tensión entre lo que es la libertad de informar, pero el derecho a defender la democracia, ¿verdad? Es todo un tema. Bueno, como teníamos los canales del Estado, en manos del Estado, nos resultó sencillo convocar con la consigna democracia o dictadura, un hecho histórico también. Otro hecho histórico, que acá lo menciona creo que el dirigente del movimiento socialista de los trabajadores como negativo, y yo lo veo como sumamente positivo. Todas las fuerzas políticas de la Argentina, empezando por el principal partido de oposición, se plantaron al lado de la democracia. Esto no ocurría antes. Estaba Luder, ese día estuvo Cafiero. Estaba Cafiero. Cuando empieza el episodio, en la madrugada del jueves al viernes, se hacen presentes en la Casa de Gobierno Cafiero, Manzano, etcétera, y nos piden un despacho en la Casa de Gobierno para quedarse con el presidente. Se les da un despacho cerca de la sala de situación. ¿Por qué este es un hecho inédito? Porque antes los golpes de Estado cabalgaban sobre la fractura de los movimientos populares, le hacían creer a uno que era en beneficio del otro y en detrimento del otro. Y esta es la primera vez que todas las fuerzas políticas se unen en defender la democracia. Entonces no hay que verlo como un defecto, sino como una gran virtud. Y salémonos en aquel día, el del levantamiento de los Carapintadas.
Mientras se desarrollaban los acontecimientos en Córdoba, sigilosamente abandonaba su guarnición el teniente coronel Aldo Rico, quien cumplía destino en la provincia de Misiones, a 1.400 kilómetros de Buenos Aires, y se declaraba en rebeldía al frente de un grupo de hombres que tomaron la escuela de infantería de Campo de Mayo, destituyendo a su jefe, coronel Luis Alberto Pedrazzini. Así nació otro foco en la crisis de Semana Santa. En ese momento, al gobierno parecía irse de las manos el control de la situación. Les voy a hacer 2 correcciones. La primera, en el punto 4, deben agregar a la escuela de guerra, que está ocupada por más de 200 oficiales cursantes. Y en última instancia, lo único que les tengo que decir es que les pido objetividad en la información, porque la población está siendo engañada y no se tiene una cabal situación de lo que se vive. Están diciendo que vienen los vehículos y las unidades del segundo cuerpo a reprimirnos. Acabamos de ejecutar un reconocimiento aéreo con un avión Merlin hasta Concordia y en este momento no hay ninguna columna sobre la ruta. Bueno, eso no era lo importante, si llegaba o no la columna. Lo que sí estaban llegando eran columnas de ciudadanos. Se sitió Campo de Mayo. Nosotros teníamos muy claro que la masa crítica del ejército no lo iba a acompañar a Rico, pero tampoco lo iba a reprimir. Eso lo teníamos muy en claro. Por eso teníamos en claro, y fue lo primero que hicimos, que esa correlación de fuerzas en favor de la democracia había que resolverla con la sociedad en la calle. Tomamos como ejemplo un episodio que había pasado en Filipinas un tiempo atrás. Y ese fue el instrumento que se movilizó. Veámoslo. ¿Cómo no? Al bajar la luz el viernes por la noche, esta es la situación que se vive entre el público reunido, gran cantidad de público cada vez más, frente a la escuela de infantería Teniente General Aramburu en Campo de Mayo. Cuando la gente tiene contacto casi, el público, decimos, la ciudadanía, la gente que está con la Constitución y con la democracia, contacto casi directo con los fusiles. La presión de la gente ha hecho retroceder a los militares casi 25 metros de su posición inicial. Casi 2 horas después de que comenzó el griterío popular, los militares se han replegado. Están discutiendo entre ellos. ¡Que se vayan, que se vayan! ¡Que dejen entrar al pueblo! ¡Que abra la puerta! Yo no soy radical, no lo voté a Alfonsín, mi partido es otro, y sin embargo apoyo al gobierno, no apoyo a Alfonsín ni a nadie, apoyo a lo que está representado por la Constitución. Ustedes no pueden tener miedo a nada, usted es muy joven para tener miedo. ¿Son culpables de algo con esas caras? No, porque la cara de ustedes me dice que tienen menos años que yo. Ahí estaba la gente. Conmovedor. Esto es lo significativo. Fuera de todo intento de distorsionar esos hechos históricos o de ponerlos bajo la lupa de opiniones que siempre son diferentes, esto es lo que define lo que realmente ocurrió. Esa gente fue la que derrotó al golpismo, no la columna de Alaiz, que nunca llegó. Lo que pasa es que nosotros logramos la derrota militar y política de esto, pero como el aparato de inteligencia y de acción psicológica estaba intacto, después se deformaron los hechos. Ocurrió con el discurso de Alfonsín en el balcón, el famoso tema de que dijo Felices Pascuas, la casa está en orden, no hay sangre en la Argentina, como si alguien hubiera esperado una cosa diferente. ¿Qué iba a ir a decir Alfonsín después de que se había neutralizado un golpe de Estado con 4 días que fueron de enorme tensión? Iba a llegar al balcón y iba a decir, o no sé qué esperaban que dijera, los sublevados no depusieron su actitud, estamos peor que antes, la casa está en desorden, hubo un baño de sangre en Campo de Mayo, le pido a la gente que invada todos los cuarteles. Una cosa disparatada. El día fue de una enorme tensión. A las 2 de la tarde, Alfonsín anuncia que va a Campo de Mayo. Así es. Veámoslo. Les pido que me esperen acá. Y si Dios quiere y nos acompaña a todos los argentinos, dentro de un
las soluciones. Dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos. Bueno, efectivamente Alfonsín decide ir a Campo de Mayo y, como vemos ahí, le pide a la gente que se quede. Y se queda la gente que está ahí, pero la que no se queda es la que vivía en toda la zona circundante a Campo de Mayo. Muchos de nosotros fuimos acompañando por tierra porque él se va en helicóptero. Cuando digo muchos de nosotros me refiero a dirigentes de todos los partidos, a Antonio Cafiero, a Oscar Allende, bueno, a infinidad de dirigentes partidarios. Y vamos hacia Campo de Mayo, y cuando vamos avanzando por la Panamericana y el Camino del Buen Aire, era impresionante la multitud que iba atravesando a campo traviesa toda la zona de Campo de Mayo. Fue una poblada. No, absolutamente. Y cuando llegamos allí, nosotros logramos entrar a la escuela de infantería, a unos metros, 200 metros, 150. Quedamos entre los carapintadas y la multitud. Y la presión de la gente sobre el portón que vimos antes, cuando están discutiendo con los carapintadas, era enorme. Y claro, nosotros teníamos una gran preocupación de que el portón cediera y la gente ingresara y allí se produjera una situación incontrolable. ¿Quiere ver eso? Sí, pero muy bien. Patrullero de la Policía Federal, el juez federal Piotti y su custodia acaban de hacer su ingreso al Campo de Mayo. Están ingresando diputados. Ahí está, Adriana Viola, unas palabras. ¡Salga! ¿Por qué no se corre? Numerosos vehículos particulares. Podemos ver al juez Piotti que ha descendido de su vehículo y se acerca hacia el primer vehículo que conduce al diputado Adolfo Stubrin y a César Jaroslaski. No les permiten el ingreso, a los legisladores, y esto aparentemente está explicando el juez federal Alfredo Piotti. Silencio, por favor, compatriotas. Estamos acá todos por la democracia. No queremos dar ninguna excusa, ningún pretexto para que la cosa no sea como todos queremos que sea. Tropas del segundo cuerpo de ejército que vienen desde Campana se están acercando de esta manera a Campo de Mayo en cumplimiento del deber, en cumplimiento de la ley, precisamente en cumplimiento de lo que nuestra Constitución dictamina. General Ernesto Alay, buenas tardes. Dentro de algunos minutos va a llegar el presidente de la Nación. ¿Cuál va a ser el tenor de la reunión? Ya no estoy comunicativo. A partir de ahora estoy en combate. Gracias. Una columna de soldados fuertemente armados hace su ingreso exactamente 16 y 10 minutos. El pueblazo era el título de el periodista. En aquel momento fue un pueblazo. Absolutamente. Me causa gracia cuando Alay dice estoy en combate. En realidad en combate estaba la gente. Yo vi llegar gente a Campo de Mayo, alguno llevaba una cuchilla de cocina en la mano. Pero bueno, yo quiero ver de nuevo lo que fue el comienzo del programa, pero antes me gustaría tener la trama interna. ¿Cómo eran esos momentos? Usted contó que Cafiero, Manzano habían pedido tener su despacho, es decir, en realidad todo el arco político estaba así fue. Participando
de lo que llamamos un pueblazo, pero también una acción muy vigorosa para defender la democracia. Así es. ¿Qué más recuerda de esas horas? Bueno, son muchos los recuerdos, pero por ejemplo, también hay que poner de manifiesto la solidaridad internacional. Inmediatamente se movilizaron en el mundo para respaldar al gobierno democrático, el rey de España, en fin. Eso también fue una circunstancia muy importante, porque también ayudaba a volcar en favor del proceso democrático esa opinión pública, no solamente nacional, sino internacional, y aislar aún más a los golpistas. ¿Se negoció, Leopoldo? No, de ninguna manera. Miren, en un programa de un colega suyo, Gustavo Silvestre, Gustavo Silvestre, estuvo hace poco Rico, y Rico dijo, en ningún momento nosotros le planteamos a Alfonsín que queríamos la ley de obediencia debida. Le planteamos dos cosas, dice Rico: la amnistía, y él agrega que después frustra la coordinadora, que era el grupo juvenil que en aquella época tenía cierta relevancia en el gobierno, y la designación del general Vidal como jefe del Estado Mayor. Ninguna de las dos cosas ocurrieron. A nosotros jamás se nos pasó por la cabeza la amnistía. Bueno, Alfonsín se fue del gobierno sin dictar ninguna ley de amnistía. Y el general Vidal tampoco fue designado jefe de Estado Mayor. Y algo que desmiente la tesis de la negociación es un hecho contundente. Los Carapintadas se sublevaron 2 veces más. En Monte Caseros, otra vez Rico, y después en Villa Martelli y Nailín. Si se sublevaron 2 veces más, precisamente eso está marcando que no hubo ningún tipo de concesión. Pero 2 meses después, o 3, no recuerdo bien la fecha, Leopoldo, consiguen la obediencia debida. A ver, primero, se ha dicho muchas veces que del movimiento Carapintada o del intento golpista de ellos salieron las leyes de la impunidad. Esa pluralización no es correcta, porque la ley de punto final es muy anterior a Semana Santa. Efectivamente, después se dictó la ley de obediencia debida, que era un tema que venía en debate. ¿Por qué? Porque Alfonsín en la campaña electoral había dicho con toda claridad que él iba a juzgar de acuerdo a 3 niveles de responsabilidad. No se pudo lograr porque sale una sanción en el Congreso de otro tipo, y precisamente para no dañar la política de derechos humanos, Alfonsín no veta esa decisión que se toma en el Senado, donde el senador Zapag incluye la figura de delitos aberrantes, y todo eso genera esta situación. Pero además, digamos con toda claridad, efectivamente estábamos en un dilema muy complicado, porque en ese contexto que acabamos de mencionar que vivía la Argentina, había que encarar el procesamiento de 1000 y pico de oficiales. Mire, yo le voy a contar un episodio que puede ser insólito. Un año antes, exactamente un año antes, la casualidad histórica, el 19 de abril del 86, yo tengo una entrevista de 5 horas con Fidel Castro, de las 11 de la noche a las 4 de la mañana. En esa entrevista con Fidel Castro, donde hablamos de muchos temas, yo fui con una gestión reservada, creo que a su producción, ahí está la foto. Bueno, me veo bastante más joven, cosa que me deprime, pero bueno. En esa entrevista usted ve además que ni siquiera es una residencia oficial, es bastante informar la situación. Yo iba con una misión reservada, que era básicamente establecer una acción común con Fidel Castro para llevar adelante lo que se llamó el Grupo Contadora y neutralizar el intento de Reagan de invadir Nicaragua. ¿Cuál era el papel de Fidel Castro? Ablandar, en el buen sentido de la palabra, la ala más dura del sandinismo para que aceptara la intervención de los países latinoamericanos que desplazaban a la OEA, que normalmente ha sido una herramienta, un instrumento de los Estados Unidos, y permitiera la salida democrática, cosa que ocurrió. ¿Por qué? Porque si invadía Estados Unidos, se iba a generalizar. En ese momento Honduras y Nicaragua vivían situaciones de violencia y de guerrilla, una situación que podía transformar eso en un nuevo Vietnam, y eso terminaba otra vez con las democracias de América Latina. En esa charla, Fidel Castro, a boca de jarro y para mi sorpresa, en un momento dado me dice: oye chico, ¿cuándo van a poner un punto final al juzgamiento a los militares? Yo me quedé helado, porque si de alguien no esperaba una cosa de ese tipo, es de Fidel Castro. Y entonces yo le pregunto: ¿pero por qué, comandante? Bueno, porque ya han hecho mucho. Yo aquí, que tomé el gobierno por una revolución, fusilé a algunos esbirros, porque él utilizaba esa terminología, de la dictadura de Batista,
y después tuve que parar y seguí adelante. Y acá lo que tenemos que salvar son las democracias que se están instalando y desarrollando en América Latina. Digo, me parece que eso dice todo, porque Fidel Castro y Alfonsín compartían en ese momento un concepto básico. Los procesos, había que salvar los procesos democráticos. A mí me hace mucho bien este repaso a título personal también, ¿no? Porque a mí me parece que uno de los dramas que tenemos, sobre todo los periodistas, es que vivimos en la coyuntura, en el día a día. Nos abren la luz, nos prenden esa cámara y tenemos que hablar. Y no tenemos los contextos, no tenemos una visión un poco más alejada. Yo creo que estos días son otra vez refundacionales para la democracia. Que hubo una enorme seriedad. Debe haber errores, defectos y cosas que se pudieron haber hecho mejor. Quizás, pero no cabe ningún tipo de dudas que los enemigos serán poderosísimos. Que alguien se anima a decir ese discurso que le veíamos al vicario castrense el día de Malvinas, y que coherentemente con esto se produzca el levantamiento de Córdoba, y venga lo de los cara pintadas, y después 2 movimientos más, muestra lo joven todavía que era la democracia, y cómo de alguna manera se le puso firmeza, se le puso columnas a eso, y hoy día vivimos una circunstancia por la cual esto es absolutamente impensable. Así es, efectivamente. Por eso yo creo que debemos unir la historia, Víctor Hugo, sobre todo en materia de defensa de los derechos humanos. Es innegable que Néstor y Cristina Kirchner han avanzado en este sentido y mucho, pero también no es menos cierto que sería un gravísimo error no reconocer todos los avances que hubo en esa instancia del gobierno de Alfonsín, y lo que sería peor aún, intentar ocultarlo. Porque yo creo que, a diferencia de lo que dijo Videla, a los militares no le hizo mal el kirchnerismo ni el alfonsinismo. A los militares genocidas le hizo mal la democracia. Esa democracia que veamos ahora, ¿qué horas vivía hace 25 Pascuas? Aquí los funcionarios se abrazan alborozados. Ahí bajó en los el presidente. balcones. Bajó el presidente del helicóptero. Hay euforia entre los funcionarios que se abrazan, intercambian sonrisas. Evidentemente hay una muy buena noticia. La noticia extraoficial es que los sublevados se rindieron, pero todos están esperando el anuncio oficial del regreso del presidente Raúl Alfonsín. Compatriotas, compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. Un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión, y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. Derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército
para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Hemos hecho un recorrido que me parece es muy útil también para los jóvenes. Y cuando digo jóvenes digo los de 40 años. ¿Qué recuerda alguien de 40 años que nos esté viendo de aquel episodio? Tenía 15. Pasaron vertiginosamente 25 años de democracia. Y cuando imaginábamos el programa y veíamos el material con el que contábamos, nos entusiasmábamos porque de vez en cuando estos repasos históricos me parece que hacen mucho bien, Leopoldo. Y le hacen bien a la democracia porque le dan la sensación de que es fuerte, que está en condiciones de afrontar dificultades y sobre todo cuando provienen de aquellos que quieren retrotraernos a pasados de autoritarismo, intolerancia y bueno, todo lo que sucedió en Argentina. ¿Qué dicen en el tuit nuestros amigos? Tenemos muchísimos, Víctor Hugo. Mira, acá tenemos, por ejemplo, todos los tweets, gente que nosotros seguimos y también gente que está escribiéndonos ahora en vivo en @BDL Víctor Hugo. Vamos a comenzar con nuestros invitados en el programa. Cristian Castillo dice, el que se rindió no fue Rico sino Alfonsín, que aceptó la obediencia debida junto a todos los políticos capitalistas. Bueno, tenemos uno de García Tuñón. Dice, la casa está en orden, explicación política de la economía de guerra que nos subordinó a los grupos económicos de la dictadura. Y ahora vamos a pasar a unos más, a ver si podemos mover el tuit en este momento. Otro más de García Tuñón. La movilización popular era el reaseguro para no volver al pasado. Y eso se desactivó, dice Laura García Tuñón. Cristian Castillo, las tropas de Aleix parece que todavía están marchando a Campo de Mayo, ¿no? Bueno, sí. Acá dice, escuchen el primero de esta seguidilla. Sí hubo un pueblazo, Alfonsín, Cafiero y compañía lo traicionaron. Bueno, a ver, hay un momento en donde mueren las palabras, ¿no? Por más que vengan tan sintetizadas en los Twitter. Nadie puede decir que el gobierno de Alfonsín fue un gobierno de claudicación, un gobierno que juzgó las juntas militares, un gobierno que anuló la ley de antiamnistía, un gobierno que creó la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, un gobierno que puso preso a López Rega, Perón lo había llevado de cabo a comisario general y Alfonsín lo metió preso, un gobierno que movilizó el pueblo para defender la democracia, no puede ser calificado de claudicante. En todo caso, se habrán cometido errores o no, pero lo cierto es que ese gobierno garantizó la continuidad democrática que nos permite a todos hoy estar en este estudio. Si no se calibra el enemigo, si no se ve el entorno un año después de esto, podemos verlo. Viene lo de la rural, es decir, Iglesia, los paros sindicales, Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, todo el desgaste que significó lo del divorcio, la ley de democratización sindical también, es decir, y los intereses que son los de siempre, es decir, la pelea siempre es más o menos la misma contra ciertos poderes establecidos. Recordemos lo de la sociedad rural, porque es en el mismo ámbito casi, en el mismo tiempo, estamos a un año de diferencia de un tema y el otro. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Bueno, esa es la batalla de la democracia contra las corporaciones. Una batalla que en nuestro caso quedó inconclusa porque fuimos el primer tramo del proceso. Una batalla que sigue siendo de todos los días. Es una batalla de todos los días. Nosotros tuvimos bastante éxito en batallar contra la corporación militar, también contra la corporación eclesiástica, porque usted lo recordaba bien, sancionamos la ley de divorcio, la de patria potestad compartida, que es un antecedente fundamental para
la ley de matrimonio igualitario, no tendría sentido ley de matrimonio igualitario si no hubiera patria potestad compartida. Pero esta es la batalla de la democracia contra las corporaciones, efectivamente. Leopoldo, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias. Usted es un poco el padre de este programa, porque fue un reportaje de radio el otro día que me quedé admirado de toda la evocación que hizo Leopoldo y con la rapidez que le agradezco muchísimo a todo el equipo de producción. Sobre la marcha pensamos que este era nuestro programa de este domingo, justo 25 Pascuas de aquellos episodios que fueron muy dolorosos, pero que yo estoy seguro también son refundacionales de la democracia. Muchas gracias, Leopoldo, un gusto. Gracias a usted por el aporte que le hace a la democracia con esta evocación. Vamos a hacer una pausa y al volver tenemos que hablar justamente de ese tipo de luchas de la democracia, las corporaciones, los intereses de afuera, los intereses de adentro, cómo se relaciona el 2012 con 1810. Por lo menos como un guiño queremos compartirlo con ustedes, pero después de la pausa. Una cierta emoción después de estos recuerdos de lo que sucedía hace 25 años y también las polémicas que siempre son inevitables. Pero hace mucho bien, de todas maneras, ver en su contexto y tomando distancia ciertos episodios. Teníamos pensado un programa que es en realidad el que ahora vamos a hacer una muy rápida síntesis. Estos días se está discutiendo muchísimo en torno a YPF. Apareció en la semana un artículo del diario El País, el diario posiblemente escrito en este idioma más importante del mundo. El diario El País, que tiene un énfasis muy particular respecto al gobierno argentino, en una posición generalmente adversa, fue crítico como nunca. Vamos a ver qué dijo el diario El País. Hay muchas razones para suponer que Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno están intentando esconder el fracaso de su gestión económica detrás de una fachada de nacionalismo. La economía argentina está al borde del colapso y en esta hora de frustración la presidenta ha optado por escudarse en las viejas consignas patrióticas. Roban nuestras materias primas, se llevan nuestras riquezas, que inflaman la retórica política del país desde la aparición del peronismo. Bueno, esa es una partecita nada más. Todo el artículo era durísimo. Pero uno se pregunta qué otra cosa puede decir el diario El País, qué intereses podría representar el diario El País más directamente que no sean los intereses españoles. Pero lo que sí ocurría en esos días, que también estaban en línea con lo que dice el diario El País de España, diarios argentinos. Y entonces esto ya era un tanto distinto, porque el diario El País dijo lo mismo que quizás hubiera dicho, pensábamos nosotros, en 1810. Es decir, cuando se daban intereses contrapuestos de los de España con los de estas comarcas del mundo. Así que preparamos este informe, que era un poco el corazón del programa que íbamos a realizar, pero después, sobre la marcha, quisimos evocar los 25 años del movimiento Cara Pintada. Veamos entonces lo que hemos preparado, que seguramente tendrá su continuidad en próximos programas. Atropello criollo a la cruz y a la corona. Así tituló el periódico español El Castizo Come Hostias el 26 de mayo de 1810, un día después que en Cabildo Abierto los revolucionarios de Mayo se declararon independientes de la corona española. En el editorial se leyó: desleal ataque criollo a los intereses del Santo Rey. Convencidos estamos del fracaso futuro del proyecto revolucionario, que no hará más que esconder la ineficiencia supina de don Cornelio Saavedra y su junta revolucionaria. La historia os recordará como traidores de la santa causa española, que ha sido invadida por los gabachos franceses. Estáis condenados al fracaso. El diario local Tribuna de Doctrina tituló Mal camino para los indigenistas y pronosticó oscuro destino para los deseos independentistas. ¿A dónde pretendéis llegar de espaldas a la madre patria? Decís, el pueblo quiere saber de qué se trata. Se trata de cosas que vosotros no entenderíais. En tanto, el diario Clarinete Colonial insistió con los pronósticos negativos sobre los miembros de la primera junta y detalló: polémico don Moreno, os escudáis en la libertad de prensa, pero solo buscas trabar las importaciones de la Santa Corona Española. Por su parte, la revista de Noticias, sin confirmar, afirmó que el orador de la Revolución, Juan José Castelli, llegó al pico máximo de compromiso con el modelo. Bueno, un poco de humor nunca viene mal, pero humor
como el que hacen Telma y Nancy no somos capaces de generar. Hablando justamente del tema madre de esto que hemos presentado, que es la discusión en torno a YPF. Ay, chicas, ¿cómo estamos? Qué mal que estamos. Mira, hoy... Ay, Gladys, mira, te quiero, pero no sé cómo podés seguir apoyando este modelo, este gobierno, Gladys. Hasta el final, mi amor. Ay, ya sé que te dieron todo, decodificador, plan descansar, todo lo de la asignación universal, pero la verdad, reflexionaba y estuve con Nenu en su casa. ¿Vos podés creer? Me mostró el artículo del diario El País, el diario que lee ella. Que lo colgó La Nación. Ay, por favor, limpiate la boca cuando hables de La Nación, ¿eh? Limpiate la boca cuando hables de ese diario tan serio, fundado nada más ni nada menos que por Mitre. Ojo. Bueno, y estábamos leyendo... 10 países han criticado y denunciado a la Argentina. ¡Qué vergüenza! ¡Ay, por favor! ¡Qué vergüenza! Si no fuera por la prensa internacional, por España. Joder, tío, joder. Es la madre patria. Es la madre patria que nos dice, te estáis portando mal. Niño, deja ya de joder con las empresas. Primero las AFJP, después aerolíneas, ahora esto... Todo, cuando nosotros necesitamos de España y Carlos fue y le pidió una ayuda y esos vinieron, se hicieron cargo de todo lo que andaba mal, ahora que las cosas andan bien se las queremos sacar, es una ingratitud para con mamá. Yo le digo mamá, porque para mí es la madre patria, es la que me dio el idioma, me dio todo, joder. Por eso, mi amor, hay que reflexionar, hay que hacer algo, hay que... ¡Ay, por favor, qué mal que estoy! Hay que devolver el petróleo que pertenece al país, hay que comprar de nuevo YPF y volvemos como si nada fuera. Que no nos exploten más. Pero por favor. Ah, bueno. ¿Qué problema tenés con Europa, mi amor? No, yo nada. Quiero que devuelvan lo que es nuestro de nuevo. Por favor. No. ¿Cómo que devuelvan? Son acuerdos, mi amor, acuerdos internacionales. No, tenés que respetar los acuerdos que hiciste con gente seria. Por favor, esta mujer, ¿qué problema tiene con Europa? ¿Qué se cree que es, la hermana de Paturuzú? No se respeta nada, el kirchnerismo va por todo, no respetan nada. Por eso decile vos que viviste en España, decíselo a esta ingrata, gritáselo al mundo, ¿de quién es la culpa de todo lo que pasa en este país? De este gobierno de zurdos. ¡Olé! Vas a abrir los ojos, vas a sentir, vas a conmoverte y vas a entender a los otros. Los últimos sobre el último tema que tratamos aquí en Bajada de Línea, el primero de Tuñón. Una consultora subvaluó las acciones de YPF al privatizarla para que Repsol la compre más barata y agrega, les entregaron más áreas que las permitidas por ley. ¿Por qué ahora deberíamos pagar para recuperar lo nuestro? Castillo dice por su parte, perdón, pero todos estos años, ¿no fue el kirchnerismo quien avaló el saqueo que hicieron Repsol y compañía? Por otra parte, Grana tuiteó, recuperar la soberanía energética es uno de los grandes desafíos que tenemos los argentinos hacia el futuro. Gracias por el énfasis y por participar y por estar con nosotros. Y a ustedes también, por supuesto. Chao, Julieta. Chao, Víctor Hugo. Hasta el domingo, si Dios quiere.